Bueno, estamos en vivo, como ustedes saben. Otro de los temas del día tiene que ver con el síndrome urémico hemolítico. ¿Cuál es su relación con esta bacteria que hace algunos años empezamos a escuchar más recurrentemente, que es la Escherichia coli? ¿Qué relación tiene? ¿Por qué hablamos de la presencia de esta bacteria en las carnes, también en las verduras? ¿Qué pasa con la contaminación cruzada? ¿Cuáles son los recaudos que tenemos que tomar? Fundamentalmente, después estaremos analizando con la doctora y junto con Sergio cuáles son estos síntomas y las características de esta enfermedad para estar atentos. Pero primero repasamos de qué se trata el síndrome urémico hemolítico. El síndrome urémico hemolítico en realidad es una complicación severa o grave de una infección con una bacteria que es capaz de sintetizar una sustancia tóxica o toxina llamada verotoxina. En realidad, cuando uno habla de Escherichia coli, está hablando de una gran familia de bacterias que habitualmente se encuentran en el intestino del hombre y de los animales y que son habitualmente inofensivas, pero que en algunos casos pueden presentarse un grupo de ellas en el intestino de los animales, un grupo que son capaces de sintetizar estas sustancias que habíamos dicho recién, que son las verotoxinas y que son también capaces de enfermar a las personas. Las personas pueden tener contacto con las bacterias, ya sea por contacto directo con animales de granja, puede ser con contacto con una persona enferma. Obviamente a nosotros lo que nos interesa es la parte de los alimentos, es decir, consumiendo alimentos contaminados, alimentos o aguas contaminados, es una forma también de contraer la enfermedad. La infección se manifiesta como una gastroenteritis, fundamentalmente con diarrea sanguinolenta, es decir, que tiene presencia de sangre en materia fecal, con o sin fiebre. La primera recomendación es cocinar muy bien las carnes. Tanto la bacteria como su toxina se destruyen por encima de los 70 grados. Entonces la recomendación es cocinar las carnes por encima de 70 grados y especialmente las carnes picadas. Las carnes por un lado, las verduras, el agua segura, pero también puede haber una contaminación cruzada y eso también es muy importante tenerlo en cuenta, no utilizar los mismos utensilios ni las manos una vez que se tuvo contacto con carnes crudas que dijimos que podían estar contaminados. Bueno, no utilizar ni los utensilios, ni platos, ni tablas de picar para alimentos crudos y cocidos, especialmente carnes. Bueno, recién repasamos justamente cuáles son los recaudos y los cuidados higiénicos fundamentales para evitar que esta bacteria se propague dentro del ámbito de nuestra casa, ¿no? Esto que es muy común, usar la misma tabla para cortar la carne que la verdura, por más de que la hayamos lavado pensamos que está todo bien y esto puede ser un factor desencadenante. Cómo cocinar la carne, cómo justamente trabajar desde la precaución y de los recaudos fundamentales en casa para evitar que esto se transmita. Hay también un gran fantasma respecto a los lácteos y vamos a presentar a la doctora María Gracia Caletti, que es pediatra del Hospital Garrahan, y vamos a hablar puntualmente de esta enfermedad que es el síndrome urémico hemolítico. Bienvenida, doctora. Gracias, muy amable. Les agradezco mucho la invitación. Un placer. Saludos a todos los oyentes de este programa. Y bueno, quiero hablar de los lácteos antes que nos metamos profundamente en el desarrollo de esta enfermedad, pero ¿es verdad que también los lácteos son un factor de riesgo? Bueno, los lácteos no pasteurizados, porque la leche, que es ley nacional, debe estar pasteurizada. Perfecto. Entonces, si uno le dice, vení que te invito al campo y a la granja y te doy un vaso de leche recién ordeñada, es preferible que no la tomen. Porque es ley por eso, porque la leche, digamos, puede estar contaminada, a lo mejor las manos del que ordeña, y usted se toma un vaso de leche riquísimo, recién ordeñado, pero tiene el coli adentro,
y se puede pescar el síndrome urémico hemolítico. Bueno, hablando del coli y hablándome del síndrome urémico hemolítico, ¿qué es? ¿Por qué le tenemos le tememos tanto? Bueno, primero les quiero aclarar algunas cosas, porque entiendo que este es un programa de prevención. Sí, obvio. Para hacer prevención hay que tener conocimiento. Entonces vamos a decir primero qué es lo que pasa con el síndrome urémico hemolítico. Es una enfermedad que ya sabemos que el germen es el Escherichia coli enterohemorrágico, es decir, es una cepa especial que tiene en nuestro país, hay muchas cepas que lo producen, la más importante es la que está en el ganado vacuno y porcino. Usted sabe que el 40% de nuestro ganado está contaminado con la Escherichia coli. Es por eso que la Argentina tiene la mayor casuística del mundo de esta enfermedad. La Argentina sola tiene más que el resto del mundo junto. ¿Pero por qué? Por eso. ¿Pero por qué nos pasa esto a nosotros, digamos? Bueno, ¿por qué el 40% del ganado? ¿No hay manera de prevenir esta circunstancia? Bueno, estamos en eso, hay muchos grupos acá de investigación que trabajan en eso. Hay puntos en los cuales, bueno, nosotros analizamos toda la cadena epidemiológica, justamente con programas del Ministerio de Salud Pública, y vimos que hay muchos puntos en los que se puede intervenir. El último punto de la cadena es la persona que fabrica el alimento. Claro. Pero antes se puede intervenir a nivel del feedlot, a nivel del ganado, a nivel del transporte en la jaula, en los camiones de jaula, a través de los frigoríficos, que hay un 30% que son ilegales, que no cumplen con las normas que deben cumplir. Tenemos que saber que hay un doble estándar, el estándar de los que consumimos la carne acá y lo que se exporta. La Comunidad Económica Europea y Estados Unidos piden unas normas de higiene mucho más estrictas de las que utilizamos nosotros para comer acá adentro. Entonces nosotros tenemos un porcentaje de síndrome urémico hemolítico más alto que el resto. Entonces lo importante es saber esto. Y tenemos que saber además que se transmite fundamentalmente a través de las vías de transmisión, son a través de la carne, a través del agua no potable, que se puede potabilizar con 2 gotitas de lavandina en 1 litro de agua y dejarla reposar de 20 minutos a media hora, y se pueden sumergir ahí todas las verduras que uno tiene dudas de cómo las va a comer. Y otra forma es la leche no pasteurizada, por eso nosotros decimos leche y derivados no pasteurizados. Por eso cuidado, ojo con comprar esos quesos, aunque sean de pasta dura, que venden en el camino mientras usted se va de vacaciones. Mucho cuidado, porque está hecho con leche no pasteurizada. Los pasteurizados, que se corta la cadena de frío, es esa fantasía que a la noche en algunos supermercados desenchufan. Sí, a eso me refería por ahí, por ejemplo, con los lácteos. ¿Esos? ¿No? Bueno, esos, por supuesto, hay una forma de prever o pensar que se puede haber cortado la cadena de frío. Cuando uno va a comprar algo que está envuelto en plástico, ya sea o en papel de ese plastificado, ya sea, por ejemplo, la manteca o algún surgelé que va a comprar, tiene que saber que si se rompió la cadena de frío, lo más probable es que haya escarcha arriba. Si uno va a comprar un producto que tiene escarcha, no lo compre. Quiere decir que se cortó la cadena de frío, se acumuló el agua y se volvió a congelar el agua que estaba arriba. Pero un dato extraordinario esto, ¿eh? Eso es muy importante. Y otra cosa, que todo lo que tenga escarcha en el supermercado, en el mercadito, en el almacén, no, nada. Y otra cosa muy importante es que uno tenga en cuenta el circuito que tiene que hacer adentro del supermercado. Empezar por las cosas que no son comestibles. Si va a comprar bebidas que están cerradas o cosas de limpieza, tiene siempre que empezar por ahí. O la verdura, y después termina el circuito con los lácteos y enseguida va a la caja. Porque después que sale de la caja tiene que ir a su casa y almacenar. Rápidamente a su casa. Bueno, entonces voy a volver un poquito atrás y después voy a hablar de cómo hay que armar la heladera y todo lo importante. Sí, volvamos fundamentalmente porque recién veíamos, para ver ¿no? qué es la enfermedad. Claro, porque recién veíamos, ya hablábamos de la prevención, de cómo cocinar, de cuáles son los cuidados básicos, pero cómo reconocemos a esta enfermedad y cómo la distinguimos de una gastroenteritis a la que por ahí no le prestamos demasiada atención. Claro, bueno, la gastroenteritis en general empieza con síntomas náuseas, puede tener vómitos, un número importante, cerca del 70% tienen vómitos. Y pueden tener una diarrea que al principio es acuosa y después se puede hacer sanguinolenta, o mucosanguinolenta, que decimos nosotros porque tiene como partes de moco. Ahora, sanguinolenta, ¿qué decimos? Puede ser como salidas de sangre fresca o puede ser estrías de sangre. Siempre es sanguinolenta.
Entonces es muy raro que una mamá, por más que sea un segundo o tercer hijo que esté acostumbrada a tratar a un chico con diarrea, no llegue al médico cuando vea la sangre en la materia fecal. O sea, que eso es el primer síntoma claro. Porque de hecho es obligatorio en todos lados cultivar los chicos que tienen diarrea sanguinolenta. Perfecto. Cosa que en las diarreas comunes no se hace porque si no, no alcanzarían los laboratorios de Buenos Aires. Entonces, diarrea sanguinolenta, consultar rápidamente. Sí. Actualmente se hacen estudios muy rápido para saber si está el coli en la materia fecal. En 24 horas uno puede tener el resultado. Entonces, si tiene en esas 24 horas no hay que medicarlo con nada, simplemente hidratarlo al chico. Entonces, si a las 24 horas tiene un coli, no tiene que recibir ninguna medicación, ningún antibiótico, porque está demostrado que el antibiótico rompe las bacterias y entonces produce mayor cantidad de toxina a nivel de intestino. Se la absorbe disemina más por todo toxina. el cuerpo. Entonces se sabe que más toxina, incluso formas más graves de síndrome urémico hemolítico. Entonces no tiene que tomar nada. Ahora, si tiene otro germen, entonces sí, si tiene una salmonela, una shigella, ahí sí tiene que tomar, le indicará el pediatra el antibiótico específico para eso. Una pregunta. Hemos tenido a lo largo del programa varios testimonios hablando del síndrome urémico hemolítico y en algunos casos papás que nos han mencionado que han ido al centro de salud, que los han mandado de vuelta y que recién a los 2 o 3 días vuelven ya con el chico con un cuadro más grave, más notorio, que tiene que ver con otros síntomas de los que me parece interesante mencionar y que ya es una situación más grave, ¿no? Y ahí nos preguntamos, ¿qué podría haber hecho yo como mamá o como papá para evitar llegar a esta instancia? Sí, bueno, cuando uno empieza con la diarrea que consulta al pediatra, a veces no tiene ningún síntoma que haga pensar en un síndrome urémico hemolítico, aunque todos los pediatras lo tienen en la cabeza cuando ven a un chico con diarrea. Obvio. Lo que se puede asociar porque este germen produce la destrucción de los glóbulos rojos, ataca sobre todo las arterias chiquititas, por eso toma el riñón y el cerebro, además del intestino. Sí. Entonces produce la diarrea, en el riñón puede producir disminución de la orina, por eso la mamá tiene que estar bien atenta a ver si le cambia la misma cantidad de pañales y si están mojados igual que en cualquier otra situación. Tiene que ofrecerle permanentemente líquido a su bebé y lo otro que puede tener es compromiso del sistema nervioso. Es decir, los chicos se ponen irritables por distintos motivos, por la diarrea, porque también pueden tener, por la destrucción de los glóbulos rojos, anemia, pero también pueden tener síntomas típicos del sistema nervioso central, que son las convulsiones, un estado de irritabilidad. Y lo que hay que tener en cuenta, ahora sí vamos a hablar de porcentajes, qué pasa que después cuando el médico ve y supone que puede tener un síndrome urémico hemolítico, ya le pide algunos análisis. Tiene que pedirle análisis de sangre para ver si tiene anemia, si tiene plaquetas bajas, que es lo que se asocia en general porque pueden tener pequeños hematomas o manchitas coloradas en la piel. Entonces le va a pedir algunas cosas y va a encontrar que si ese chico tiene el síndrome urémico hemolítico o supone que puede hacerlo, lo tiene que internar. Ahí no hay vuelta. A ver, yo quería resumir algo. Un chico que tiene una diarrea con estrías de sangre y un par de días después empieza a estar pálido, empieza a orinar poco o tiene alteraciones del sistema neurológico, es altamente sugestivo que tenga un síndrome urémico hemolítico. Esas son las cosas que tiene que ver el papá en la casa. ¿Los niños menores a 5 años son más propensos de adquirir esta enfermedad por alguna situación en particular o esto es un mito y nosotros todos estamos en riesgo? No, es cierto que se produce fundamentalmente en los chicos menores de 5 años. De hecho, la mediana, es decir, el punto medio de la edad más frecuente es en los 19 meses, actualmente. Entonces, uno toma todas las medidas de prevención, sobre todo en los menores de 5 años, pero no está dicho que los adultos también lo puedan tener. El año pasado, por ejemplo, hubo una epidemia en Alemania que tuvieron 1.200 personas, murieron más de 100, casi todos adultos. Otra cepa, no es la cepa que tenemos nosotros. Perfecto. Por eso la gente se tiene que quedar tranquila. Doctora, para terminar, porque nos tenemos que ir a la pausa, pero importante repasar un concepto que tiene que ver con cuáles son, por qué reviste tanta gravedad esta enfermedad
y porque ya hablamos de la prevención y de cosas nosotros podemos hacer para evitarla, pero una vez que está detectada, inevitablemente una persona que adquiere el síndrome urémico hemolítico va a tener una insuficiencia renal y por ende va a terminar en un trasplante renal, porque esto también son las grandes fantasías que uno tiene, sí. Y entiendo que muchas veces no se llega a esta instancia cuando se toman los recaudos adecuados. Sí, le diría que la evolución, hay un porcentaje de mortalidad en la etapa aguda, es decir, cuando el chico se interna, obviamente depende del lugar donde se interne, si está en el medio del campo o en un hospital de alta complejidad, Sí. puede llegar a tener una evolución un poco distinta. Pero la evolución en ese momento va a depender de la gravedad que tenga en la etapa aguda. Hay un 2 a 3% de chicos que mueren en esa etapa. De los que el resto se van todos de alta. Pero, ojo, que recuperan la función total y quedan sin ningún síntoma el 60%. Pero hay un 30% que durante la adolescencia o adulto joven pueden tener proteinuria, hipertensión arterial, empezar con insuficiencia renal. Consecuencias productos de esta enfermedad. Producto de esta enfermedad y que actualmente nosotros, cuando el chico se va de alta, lo empezamos a controlar con dietas y si empieza con proteinuria le damos medicación para mejorar esa situación. Bueno, es un tema súper amplio, muy interesante, de muchísimo trabajo. Lo volveremos a tocar, obviamente, en otra oportunidad. Le agradecemos especialmente a la doctora que tiene mucho trabajo y que se va corriendo al hospital. Gracias por haber venido. A ustedes les agradezco. Bueno, hacemos pausa rapidito y vamos a estar hablando de otra enfermedad que justamente podría evitarse si todos juntos empezamos a trabajar en este preciso momento para evitarla. Hablamos del dengue, no te vayas, ya venimos.